Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenos días. Buenas ¿Cómo les tardes, ha profe. tratado de ir? Bien, profe, gracias. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya les estoy enviando sus notas, ¿no? Como pueden ver, eh, Profe, una señor, pregunta. señor. Con respecto a eso, es que su merced mandó en el correo las notas, pero ahí hace falta una compañera de nosotros. Sí, ya me di cuenta, sí, es que cuando fui a copiar quedó por fuera. Ahora la reenvío. Que no he Gracias. terminado de enviar, solamente he enviado 6 grupos y son 14. Ya están listas las notas, pero pues me cogió la tarde aquí con ustedes para comenzar clase. Profe, ¿le puedo hacer Entonces, una pregunta? claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que usted nos había dicho que para buscar el tema de lo de la Cámara de Comercio, lo de la población y eso, ¿sí? Sí. Pero si nosotros lo vamos a hacer en un tema que no es de Bogotá, ¿cómo busco? Creo que hay un ruido allá, un perro que está alborotando el avispero. Ahora sí, cuéntame. ¿Cómo puedo ubicar ese mismo archivo, ese informe, digamos, de Cartagena o de otra ciudad que no sea Bogotá? Tendrías no, eso se consigue en Google, se consigue todo, colocar Cartagena. ¿Qué es lo que vas a hacer tú allá? ¿El hotel? No, es el tema de las lavanderías, pero necesito Sí. saber para hacer el tema de la demanda objetiva y potencial. Necesito saber el tema de la población y todo eso. Ah, tú lo consigues por Google sencillamente escribiendo Cartagena ciudad o ciudad de Cartagena y ahí te salen todos los datos relacionados con Cartagena, ¿cierto? Ahí puedo tomar cuánto es la población, digamos, al Sí, total, 2020. total. Toma la población total, como tú no vas a trabajar por barrios, sino vas a suponer que vas a tomar toda la ciudad de Cartagena, entonces tomas el total y ya. Y Ah, bueno, sobre eso, con base en eso, hay también número de hombres, número de mujeres. Ahí encuentras la misma información que por la Cámara de Comercio. Yo no sé, ahí sí te diría mentiras si Cartagena tiene una Cámara de Comercio. La verdad es sí estaría de pronto diciendo cosas que no son. Pero ah, puedes bueno, buscar, profe. puedes buscar Cámara de Comercio de Cartagena. Así a ver qué te vota. Listo, sí, señor, muchas gracias. No, mi niña. Bueno, vamos a hacer entonces hoy toda la parte ya vimos la demanda, ¿no? Niños, todo lo relacionado vamos a mirar rápidamente en qué consiste la demanda. Un segundito nada más, creo que es esta. Sí, entonces ya vimos todo lo relacionado con la demanda, con el estudio primario, secundario, con los objetivos del mercado, las 4P, la DOFA. Vimos parte de la oferta, ¿cierto? Profe, una pregunta. Sí, Es señora. Sí, que profe. hay algo que no me quedó claro. ¿Cuál es la diferencia entre el objetivo y el potencial? A ver, eh, a ver si nos regresamos. Espera, porque es que así, espérame un segundito. Eso creo que está en la oferta, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Porque yo tengo acá las preguntas que uno debe hacer para el estudio de mercado en ese ítem, pero no me sí. quedó claro ahí cuando pide potencial y objetivo, cuál es la diferencia, porque no sé si es que, por ejemplo, para mi objetivo es como el mercado objetivo y potencial es como relacionado a la empresa, pero no sé si estoy mal. No, pero ¿dónde lo tenía yo? Espérate que se me olvidó. Demanda objetivo. Regálame un segundito y yo te la busco. Regálame un segundo y yo salgo de acá y te busco eso exactamente para que no estemos Gracias, confundidos ahí. profe. No, mi niña. Espérame un segundito.
Ya. Bien, entonces mira de lo que se trata. Resulta que tú localizas o te ubicas más bien en el caso de Bogotá, en una localidad, la que tú quieras. Para el caso del Sí, ejemplo que tenemos acá, está solamente la de Chapinero. Entonces, en la localidad de Chapinero encontramos que la población total es de 122.089 personas. Y ahí dentro de la clasificación tenemos 55.000 hombres y 66.000 mujeres, ¿cierto? sí, Esa es señor. la población. Pero resulta que a esa población hay que restarle una población que no está interesada y de pronto niños, ancianos o personas que definitivamente no tienen relación con el producto. Entonces nosotros tomamos con base en la población que no está interesada, que es un 20% de acuerdo con la encuesta, y le agregamos otro 20% para un 40%. A esa población total le disminuimos el 40% de personas que no están interesadas, de niños, de mujeres, en fin, personas que no están interesadas, y eso nos da 22.000 hombres y 26.000 mujeres que no están interesados. Entonces, ¿cuál es la que nos queda? La El población potencial. potencial, que es la total menos la que no le interesa. Resulta que esa demanda potencial le aplicamos el 80%, mire acá que está abajo, que es la que definitivamente está interesada en nuestro producto. Esa demanda potencial de esos 33.165, el 80% están interesados. Entonces, eso nos da una población objetivo. O sea, la población objetivo era la que tendríamos en un momento determinado que buscarla para poder ofrecerle nuestro producto. Ese es el objetivo, esa población es la que necesitamos localizar, buscar o llegarles a ellos a través de los famosos canales de comunicación, la publicidad, la propaganda, las ferias, los volantes, todo lo que ustedes quieran para llegarle a esa población. Pero somos claros en algo, nosotros no vamos a atacar en términos de marketing, no vamos a atacar el 100% de esa población objetivo. Solamente vamos a atacar el 10%, que es la capacidad inicial que yo tendría para atender esa población. Entonces, de 47.000 me quedarían 4.700 personas realmente que estarían interesadas o que yo estaría interesado en llegarlas a ellas. Entonces es la población objetivo, que es la que realmente le interesa el producto, la, perdón, la potencial, que es la que le interesa el producto, la objetivo, que es la que yo voy a tener en cuenta, y la real, que es a la que le voy a llegar, menos un 10%. Entonces esa población real, la final, es la que le interesa o me interesa a mí como, como empresario, llegarle a esa población, esa pequeña población, pues pequeña en el sentido de que solamente es el 10% de los que estarían interesados. Entonces tendríamos esa población. Entonces, la objetivo es la que definitivamente voy a intentar llegarle, pero no le voy a llegar a toda, le voy a llegar solamente a un 10%. ¿Sí es claro? Perfecto, sí, ya tenemos ese cuadro, sino que pensé que aparte de ese cuadro, tocaba hacer otra parte No, explicando ese no, 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 objetivo, pero no, ya, no, no, ya no, no. quedé muy bien. Muchas Bueno, O ya, sea, gracias, en el profe. tema de la ok. exposición realmente uno va a explicar es esta tabla, ¿verdad, El profesor? cuadro, Sí, las tablas, sí. lo que yo les estoy pidiendo, creo que aquí al final, mire, aquí está. Sí, señor. Estudio de mercado, ¿qué vas a presentar? Solamente estos 4 punticos. Localización, ¿cierto? Ya la acabamos de mirar, ahí la acabamos de mirar. En dónde está ubicada, las características, y ustedes ya lo presentaron en la idea. La necesidad, ¿cuál es la necesidad que tiene esa población o esa localidad para el producto que ustedes van a presentar? Las características y la diferencia.
La diferencia es importante porque recuerden que eso es lo que nos va a establecer eh, la diferencia con las demás empresas. El DOFA, que es muy sencillo, y esta última, que es la que acabamos de mirar allí. Esta demanda potencial es lo que acabamos de mirar. Esta. No necesitan hacer nada extraordinario. Esta es la demanda potencial, mírenla acá, y esta es la demanda objetivo, que es la que está aquí. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y la DOFA, pues ya ustedes la saben hacer, ¿cierto? Listo, Las sí, señor. características del producto, la diferencia del producto, y sale la demanda. ¿Es claro hasta ahí, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Bueno, señor, muchas gracias. no, mis niños. Entonces, vamos a entrar a ver la parte de el estudio operacional. O sea, ya vimos todo el estudio de mercado, todo, desde el mercado, la demanda, la oferta, los precios y la comercialización. Ahora vamos a mirar cómo vamos a llevar a la práctica todo eso que hemos dicho allá anteriormente. ¿Cómo hacemos realidad que voy a crear una empresa que venda en Cartagena un producto? Vamos a mirar por qué es importante el estudio operacional, porque aquí me voy a encontrar. Primero, voy a mirar nuevamente, pero ya de una manera mucho más concreta, en qué parte va a quedar ubicado y por qué. Ahora vamos a mirar el por qué. Arriba en el estudio de mercado dijimos va a quedar en tal parte, pero ahora aquí en el operacional vamos a decir por qué razón lo queremos ahí. Vamos a mirar cuánto cuesta eh, elaborar el producto, cuánto me valen, en los casos que sea necesario, recuérdenlo, cuánto me cuesta los equipos, cuánto me cuesta si tengo necesidad de alguna máquina especial, cuánto me cuestan los insumos que voy a utilizar para prestar el servicio, cuánto me cuestan los suministros. Entonces aquí hago un estudio como de costos para determinar, repito, cuánto me cuesta prestar el servicio o elaborar el producto. También tengo que investigar cuántas personas me van a colaborar, en dónde van a estar distribuidos y también cuánto me cuesta traer una cantidad de personas a la empresa. Y por último, la parte jurídica. ¿Qué tipo de empresa voy a crear? ¿Una sociedad anónima? ¿Una sociedad eh, por acciones simplificada? ¿Una sociedad de responsabilidad limitada? Ustedes ya tienen muy claro, pero muy claro, qué tipo de sociedad van a seleccionar. Y por último, bueno, aquí hasta ahí vamos a llegar en el estudio operacional. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, haciendo un gran resumen de lo que acabo de explicarle? La localización, la maquinaria y el equipo, el tamaño de la empresa, qué materia prima y qué material le van a utilizar, en dónde va a estar distribuida y cuántos recursos humanos y jurídicos requiere. Lo primero que vamos a ver es la localización. Entonces, dentro de la localización, para mí es muy importante, pero muy importante, eh, buscar en un momento determinado ese lugar, porque mire, tiene acceso a la materia prima, tiene acceso a poder que de pronto los clientes puedan llegar, tiene muy buenas vías de comunicación, es una zona concurrida, entonces ustedes me explican por qué. Ahora sí me explican por qué razón escogieron ese lugar, ahí donde lo van a ubicar. Y para ello, para poder explicarme o explicarles a todos los que estamos en el módulo, vamos a mirar la demanda potencial, la población potencial, ¿en dónde queda? ¿Cuál es la parte importante, por ejemplo, de Bogotá, en donde se puede localizar, en donde se puede ubicar esa empresa? Porque hay una parte comercial, porque hay una zona en la que las personas son asiduos visitantes, porque, digamos, hay muchísimos almacenes prácticamente, y a pesar de que es una competencia eh, con productos similares,
entonces eso atrae a personas que buscan diferentes precios y diferentes productos relacionados. Entonces, eso es lo que tengo que comenzar a mirar, esa área comercial, donde, cuáles son los residentes que están en los alrededores, cuáles son las empresas que están en los alrededores. Entonces, por una parte, si es una compañía de distribución, es una compañía de servicios, que presta servicios, tengo que buscar un área que sea concurrida, ¿cierto? Al contrario que si es una zona de producción donde prácticamente va a estar un poco retirado de la parte donde está el comercio, al contrario va a estar alejado de allí porque allí van a llegar solo camiones, solo eh, maquinarias, en fin, todo lo que se requiere para producir insumos. Entonces, esa es la parte importante para mí. ¿Cuáles son los factores exactamente para localizar la empresa? Rápidamente hago el resumen. ¿Qué tanta cantidad de gente está llegando allá? No solamente la que vive allí alrededor, sino la que nos visita. Eso se llama una población temporal, ¿cierto? Que varía de acuerdo con la intensidad del comercio que haya en ese lugar. Entonces yo tengo que verificar, tengo que revisar que efectivamente esa población que llegue allí se va a interesar de alguna manera con mi producto. ¿A qué distancia si no la tengo en una parte muy comercial, pero digamos que está bien ubicada? ¿A qué distancia está de las áreas de influencia? O sea, hay una buenas avenidas, buenas vías. ¿Qué es lo que me puede hacer eh, que el consumidor visite esa área a pesar de estar un poco alejada de la zona comercial, pero se reconoce porque de todas maneras las personas buscan continuamente un lugar en el que pueda encontrar su producto? ¿Cuál es la población de edad? Y a mí me conviene eso. Si estoy en una parte comercial, digamos que niños no voy a encontrar. De pronto personas de determinada edad, por cuestiones de tránsito, de tráfico, no voy a encontrar personas de edad porque digamos que hay un riesgo. Entonces, eso también lo tengo que mirar. ¿Qué tipo de personas son las que van a este lugar donde yo tengo ubicado mi negocio, mi empresa? ¿Cuál es el nivel de ingreso de la gente? Realmente son personas que eh, tienen un ingreso mínimo, algo que nos permita creer que allí está un nicho de mercado donde voy a vender mi producto. Si es necesario, si se requiere, dependiendo del tipo de producto, el nivel de formación o de educación. Recuerdan para el caso de Chapinero que allí hay por lo menos como mínimo unas 7 universidades entre la calle 26 y la calle 72, ¿cierto? Entonces es un alto nivel en el cual lo visitan estudiantes. Entonces allí sería, por ejemplo, si uno está buscando una papelería, un centro de fotocopiado, un centro de empaste de trabajos, o sea, uno tiene que analizar cuál posiblemente puede ser ese nivel de formación y educación y si a mí me interesa. Repito, si yo estoy buscando estudiantes, por nombrar algo, o si estoy buscando profesionales, ¿cierto? El profesional también se caracteriza por ir a determinados lugares, de pronto a comer, de pronto a tener sitios de esparcimiento, en fin, todo eso va en términos de formación y de educación. Si hay mucho desempleo, a veces, digamos, es conveniente que haya muchas personas que están transitando por allí y que definitivamente no tienen un lugar exacto a donde llegar, sino que se ponen a recorrer, así sea para buscar empleo o alguna situación. Eso hace que identifiquen mi empresa, que tenga muy buenos servicios. Eso es importantísimo, que tenga muy buenos servicios, agua, luz, teléfono, internet, porque en la era actual, si yo estoy en un lugar
aislado, separado, lejos de la parte comercial o industrial, entonces enfrentaría una situación complicada, donde tenga acceso a las materias primas y facilidad para manejarlas. O sea, ¿por qué es importante también? Porque allí me pueden llegar personas que en algún momento tengan una determinada formación, ¿cierto? La mano de obra calificada, universitarios, centros de investigación, a los cuales concurran las personas que quieren encontrar un lugar en el cual desempeñar su formación. Hay que tener en cuenta también que ese lugar en el que yo coloco mi empresa tenga como esa expectativa por parte de los visitantes, que yo en algún momento, ¿cierto? Ellos se puedan presentar y de pronto estoy requiriendo ese tipo de personas y los puedo contratar de inmediato, ¿cierto? Esa parte, digamos, porque es importante, porque hay personas que simplemente se dedican a recorrer diversos sitios y, y van con su hoja de vida o simplemente van recorriendo y uno tiene o ha colocado un aviso o ha colocado una información en la cual está solicitando este tipo de personas, ¿cierto? Eso le ayuda también a los emprendedores. ¿Por qué a los emprendedores? Porque ellos también, el emprendedor como tal, digamos que la parte de localización de su empresa va a hacer que usted tenga que salir como emprendedor a buscar empresas o personas que estén interesados en sus productos. Siempre, siempre voy a buscar a ese tipo de personas. Cuando hablamos ahora, pasamos al siguiente tema, el tamaño de la empresa. Miren que el tamaño de la empresa es importante. ¿Por qué? Profe, Sí, sí, señora. discúlpeme, yo tengo una inquietud. Claro que La localización del producto y la localización de la empresa. Bueno, como nosotros es un servicio, nuestro servicio es a nivel nacional. Lo que nosotros hicimos fue la localización de la empresa, como usted nos había dicho. sí, igual. Eh, ¿Queda bien? ¿Es igual? Sí, 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 igualito, Ah, ok. igualito. Es que vea, Bueno, localización de la empresa, localización del negocio, es el lugar donde finalmente ustedes van a estar ubicados. ¿Sí? bueno, sí. O sea, tiene Gracias. diferentes acepciones, pero es exactamente lo mismo. Sí, porque como en la demanda está, dice localización del producto, pero aquí ya eso es la parte ya de la oficina en sí, pero nosotros es lo mismo. Sí, lo mismo. O sea, para ustedes tienen que tener un lugar amplio donde Ujú. recibir a las personas que están interesados en contactar con ustedes, donde van a tener sus ingenieros, sus abogados, su personal que va a atender esas posibles licitaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ahí venimos entonces, o sea, usted ya tiene localizado, pero ahora necesitamos ubicar el tamaño de la empresa, o sea, el área. Ah, que yo voy a estar ahí, no, yo con una parte pequeña tengo, no, no, porque usted va a tener que recibir en el caso, por ejemplo, de María Margarita, va a tener que recibir muchas personas en las cuales va a tener necesidad de explicarles, de atenderlas, de mirar los planos, los proyectos, las licitaciones. Pues necesita un lugar muy espacioso, ¿cierto? Entonces, ¿va a ser una oficina pequeñita? No lo sé. ¿Necesita un edificio? De pronto no tanto un edificio, pero sí un lugar donde se pueda extender. En el caso, por ejemplo, de un restaurante, ¿cuál es el tamaño del restaurante? ¿Cuántas mesas van a haber? ¿Dónde va a quedar la cocina? Etcétera, etcétera. Eso me da el tamaño de la empresa. Necesito que allá a ese lugar, cada, cada producto y cada servicio se debe condicionar. Por favor, se debe condicionar de acuerdo a lo que se requiere. No todo el mundo, por obvias razones, necesita tamaños espaciosos, pero tampoco, y eso quiero ser claro, tamaños reducidos donde queden, a ver si tengo el mono por acá, donde todos queden incómodos, que ni siquiera quepan. Ah, es que mire, usted acomódese allá, usted allá, mira, ahí hay un rincón. No, no, estamos hablando de una empresa seria
de una empresa que tiene todos los condicionamientos para atender público, donde incluso si es de producción, a dónde va a llegar la maquinaria, ¿cierto? Los suministros, los insumos, en qué cantidades, cuál es el stock que necesito que esté allí permanentemente para utilizarlo. Debo tener en cuenta también que cuando yo tengo productos que van a estar allí quietecitos, cuánto me cuesta el mantenimiento. ¿Será necesario que yo deje una persona exclusivamente en horas de la noche vigilando que no se van a llevar esos insumos o esos productos? Todo eso va a hacer que finalmente mi espacio sea lo suficientemente amplio para no quedar de pronto encerrado y tener que volver a buscar a dónde me debo o a dónde debo trasladar mi oficina, ¿cierto? ¿Cuántos compradores, en el caso de negocios que atienden público directamente? No es lo mismo atender que queremos ir a mirar qué posibilidades tiene usted en prestarme un servicio de asesoría, que permanentemente en el caso de un restaurante que tiene que estar allí permanentemente recibiendo personas. Eso me da el tamaño del proyecto. Si es un restaurante, cuántas mesas necesito, en dónde va a estar la cocina, en dónde van a estar los insumos, dónde se van a hacer los vendedores, los meseros, dónde va a estar la persona de la caja, en fin, eso tenemos que comenzar a hacerlo ya, ¿cierto? Eh, Incluso si es una unidad de producción o un negocio o una empresa de producción, ya tengo que comenzar a mirar la producción como tal. ¿Cuánto voy a producir en una hora? ¿Cuánto en un minuto? ¿Cuánto en el mes? ¿Cuánto en el año? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tengo que tenerle un espacio lo suficientemente amplio para que allá se pueda fabricar el bien o el producto. Entonces, hay, digamos, de acuerdo con lo que yo requiero, hay variaciones en el tamaño de la empresa. Esa variación solamente la doy yo, que es el que conozco, o mis compañeros, ¿cierto? Uno no debe dejar, y siempre lo he comentado, bajo la responsabilidad de una sola persona que tome todas las decisiones. Porque después, pero si yo le dije a usted, no, eso todo debe ser en consenso, todo debe ser en equipo. Siempre debe haber un trabajo en equipo, siempre, para que las cosas después no vayan a caer, digamos, en desavenencias, en discusiones que no son necesarias cuando se consultó inicialmente. Cuando todos participaron y en la creación de la empresa, todos tienen que tener claro qué es lo que quieren. Entonces, en general, ¿cuál es el mercado que voy a manejar? ¿Va a ser a través de asesorías? ¿Va a ser a través de atención del público? ¿Va a ser a través de las páginas web? Que de todas maneras necesito unos ingenieros, necesito 2 o 3 computadores, ¿dónde van a estar distribuidos? Tengo la suficiente cantidad de dinero para contratar una oficina bastante grande. ¿Qué pasa en el primer año de la pandemia? Entonces, ¿cuánto dinero puedo lograr, no solamente con mis propios recursos, sino a través de la financiación? ¿Qué tecnología voy a utilizar? Volvemos al caso de las asesorías. Eh, Ustedes necesitan una tecnología bastante elevada, necesitan también, en el caso de las licitaciones allá de María Margarita, personal que utilice una tecnología, no sé si requiere análisis de planos, o sea, todo eso va de acuerdo con la empresa. ¿Qué insumos voy a requerir? ¿En dónde va a estar el mercado al cual voy a llegar? Y algo que es importante, dependiendo del tipo de negocio, hay unas variables estacionales. ¿Cuáles son esas variables estacionales? Digamos que normalmente estas variables estacionales
están dirigidas hacia sectores del comercio. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente cada mes con un determinado consumo. Si es en enero, antes de la pandemia, teníamos que ir a buscar los libros de los muchachos, los útiles escolares, etcétera. Pues ese mes se nos iba en eso. Marzo, de pronto comercialmente no es bueno. Mayo, el mes de la madre. Junio, el mes del padre. Septiembre, el mes del amor y la amistad. Ahora que se inventaron el del amigo, el hombre, el de la mujer. El comercio se inventa muchísimas cosas y nosotros caemos muy fácilmente en esas publicidades que nos van creando necesidad. Entonces, si usted no les lleva a su amigo o a sus amigos porque usted no lo aprecia, si usted no los lleva al hombre o lo mejor o no lo felicita, pero eso es manejado. Y si yo caigo en esa situación, pues entonces me voy a crear una necesidad que no es necesaria. Entonces, finalmente, hay que cuantificar, o sea, vuelvo y le repito, qué capacidad de producción o prestación de servicio es la que voy a tener para saber cuál es el tamaño de mi empresa. Se van a hacer producciones para entregarlas semanales, diarias, por año, mensuales, y cuál es la inversión que requiero, qué materia prima necesito, qué equipos necesito, que si voy a atender, porque es una asesoría, yo necesito unos muebles, necesito una sala de estar, necesito una sala de recibo, necesito una sala de reunión. O sea, ¿cómo voy a hacer posible que mis clientes se sientan satisfechos? Y eso vende también una imagen. Si yo lo reúno en una salita pequeña, nada, ni siquiera qué van a poner con una licitación, si mire donde están allá arrumados, como decimos los rolos. ¿Y cuánto me cuesta? Finalmente. Entonces, lo debo hacer, esa distribución, lo debo hacer por procesos, o sea, en una parte va a quedar el área de contabilidad, en otra parte va a quedar el área de ventas, en otra parte va a quedar la parte administrativa, la gerencia, recursos humanos, etcétera, etcétera. Si va a ser por producto, en dónde van a estar las máquinas, en dónde van a estar los insumos, en dónde va a estar el personal que llega, que se cambia, en fin. Si lo voy a hacer por puesto fijo, ¿qué significa por puesto fijo? Entonces, en algún momento yo puedo determinar que solo o que solamente van a ingresar a determinadas áreas unos empleados o unos funcionarios. Todo va en cuanto a lo que yo quiera para mi empresa, para mi organización. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que ustedes van a tener que hacer el día de la presentación. Puede ser a mano alzada, no necesito un plano con alto relieve ni cosas de esas. Un plano, donde ustedes, por ejemplo, me digan que van a ocupar 27 metros, que allí en una partecita va a quedar el departamento de asesoría, aquí va a quedar la gerencia general, aquí queda la oficina de las ventas, aquí queda un pasillo, aquí queda recursos humanos, aquí queda la secretaria, hay una especie de hall acá, un pasillo muy amplio. Si fuera una empresa de producción, en donde va a estar la parte del garaje, en donde va a estar el área de ensamblaje, el área va a estar viviendo. Todo depende, repito, todo depende de lo que ustedes quieran. Ustedes hacen esa distribución. Aquí hay otro plano, miren ustedes acá. Pues aquí puede quedar nuevamente la gerencia, aquí queda la sala de recibo o la sala de reuniones. Ah, no, aquí está al frente de la sala de reuniones. Aquí hay un estar para que la gente esté cómoda viendo su televisión o cosas de esas. Cafetería. En cafetería. En fin, es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Y entonces yo acá en mi imaginación voy a distribuir mi empresa. Entonces, ese estudio operacional lo que va a llevarme es a tener claro, primero, en dónde va a estar ubicada
Segundo, cuál va a ser el tamaño de la empresa, ¿cierto? ¿Cómo voy a distribuir el personal o los diferentes cargos o dónde voy a localizar los insumos que voy a utilizar? No es tan simple como a veces pensamos, bueno, listo, ya hablé con mis compañeros y ya diseñamos qué es lo que se quiere y ya hicimos el plan. No, no. Hay que hacer un plan de operaciones. Hay que escribirlo, ¿cierto? Hay que dejarlo por escrito porque después vienen los inconvenientes. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que mire, que yo le dije a usted que colocara un área en donde eh, pudiésemos analizar el comportamiento. Ay, no, pero es que a mí se me olvidó. Todo debe quedar por escrito. Siempre. Para Qué bien. evitar no solamente malas interpretaciones, A todos le sino... prestó, ¿no? Qué chimbit. Venga, le digo una cosa. Chicos, apaguen el micrófono, por favor. Voy a mirarlos a ver quién es el angelito que está por ahí hablando. Bueno, entonces, fundamental, los recursos humanos y los recursos tecnológicos. Eso es lo más importante en el plan de operaciones. Recursos humanos, van a quedar estas personas, va a quedar unos gerentes, van a quedar unas máquinas, vamos a tener computadores, vamos a tener determinado papelería, todo por escrito. Siempre se debe tener en cuenta el volumen de ventas. O sea, cuando yo estoy haciendo el plan de operaciones, voy a tener claro el volumen de ventas a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué capacidad económica tengo? ¿Cierto? Y por último, ¿cuáles son los diferentes métodos que voy a utilizar para producir, para prestar un servicio o para elaborar un producto? Siempre es mejor que inicialmente se escriba mucho para que después no tengamos dificultades con nuestros propios compañeros. Aquí viene algo muy importante que ustedes también van a tener que elaborar. Ya tenemos el plano, ¿recuerdan? Allá va a estar el plano. Ahora vamos a tener que hacer un proceso, sea para fabricar un producto, sea para prestar un servicio, sea para analizar cuál es el paso más importante dentro de mi negocio. Entonces, ahora vamos a mirar que se deben elaborar un proceso. En este caso voy a tomar el ejemplo de un proceso de fabricación, como si yo fuese a producir un bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mirar el tiempo, ¿cierto? El servicio de atención al cliente, el stock, los sitios de seguridad. Estoy hablando de un caso de fabricación que creo que ninguno de ustedes lo tiene. No sé si alguien vaya a producir algo nuevo, algún elemento o algo, pero no recuerdo haberlos escuchado de eso. Entonces, ¿qué se utiliza? ¿Cuál es el elemento que se utiliza para elaborar un proceso? Existen dos formas, uno que se llama el proceso de flujo y otro el flujograma de proceso. Entonces allí se van a distribuir todas las etapas, pasos que se siguen para poder producir un bien, para poder prestar un servicio. Al igual que más adelante vamos a ver, en el manual de funciones se escoge solamente un solo proceso que ustedes lo van a traducir en un flujograma, ¿cierto? En ese flujograma vamos a tener, en el caso nuevamente de la producción, qué necesidades existen, cuáles son los operadores, en qué sector va a ser, cuáles canales, cuáles informaciones, para el caso de una producción y de una distribución de un bien. Pero si ustedes tienen algo diferente, ¿cierto? Entonces ustedes han visto aquí a
a la izquierda tengo el monito, cómo se hace un diagrama o un flujograma. Entonces tiene un paso de inicio. Voy a pensar en este momento en el auxiliar de contabilidad. Entonces inicia el proceso, aquí recibe facturas, recibe comprobantes de caja, recibe talonarios de cheques, luego sigue una operación que es la clasificación, ¿cierto? Si en ese momento alguno de los documentos no reúne las condiciones porque le faltó algún elemento, yo lo regreso acá, a donde inicié el proceso, a la recolección, y le digo a la persona que me lo trajo, mire, le falta esto. Si no, si cuenta con todo, inmediatamente procedo a registrarlo, a clasificarlo más bien, perdónenme, a clasificarlo. Si ya lo tengo clasificado, entonces consulto con el contador, ¿cierto? Y le digo, mire, yo ya tengo la clasificación de todas las cuentas por cobrar, por pagar, los pagos a deudas, en fin, y hasta llegar finalmente a la elaboración del borrador del balance general. Ahí se lo paso al contador, quien él va a revisar absolutamente todo lo que yo hice, simplemente verifica, corrige y termina por elaborar el balance final. Entonces, el diagrama de flujo se utiliza para representar la secuencia e interacción de las actividades de un proceso a través de símbolos gráficos, ¿cierto? Y eso da una visión mucho más clara, sin leerlo, de que ya hay un ordenamiento en un proceso administrativo, por ejemplo, de lo que yo estoy haciendo. Esos procesos se utilizan para garantizar la calidad y la productividad de los trabajadores, ¿cierto? Porque allí están todos los pasos descritos muy, digamos, muy detalladamente para que no se me quede nada por elaborar. Pues aquí queda la segunda parte, eso mejora la comprensión del trabajo, los Esos pasos. flujos de procesos, profe, da tiempos, es con tiempos. Sí, con tiempos, con tiempos. O Ok. sea, exactamente, con tiempos. ¿Cuánto se demora el señor en recibir todos los documentos? Ellos se dan un plazo normalmente en una empresa. Los días martes de 8 a 12 del día. Entonces se reciben los documentos para elaborar los balances, para clasificar las cuentas. De tal tiempo a tal tiempo se demora el auxiliar de contabilidad en clasificar. Todo tiene su tiempo, porque si no se nos pierde absolutamente, digamos, el control sobre las actividades. Esto viene desde tiempos de Taylor y Fayol, en tiempos y movimientos, sobre todo Taylor, que miraba qué hacía la mano derecha, qué hacía la mano izquierda, qué hacía el pie derecho, qué hacía el pie izquierdo, para no perder tiempo. Pues eso parecerá, en tiempos de hoy parecerá bastante arbitrario y retrógrado, pero ya existe con mucha más razón, con muchísima más razón, sobre todo en las empresas privadas. En las empresas privadas ya prácticamente no hay tiempo de ir a tomarse un tinto con el compañero, porque usted qué está haciendo, no tiene nada que hacer. Venga, que allí yo sí tengo algo que hacer. Le miden a usted su tiempo. Es una forma en la cual la empresa cuida su inversión. También sirve para qué, para encontrar fallas. Cuando se falla en cualquier actividad, pues yo reviso el proceso y créanme que voy a encontrar la falla. Y facilita la consulta en caso de dudas. Acá tenemos un flujograma de procesos. Puede ser más sencillo, puede ser así de complicado, puede ser por departamentos, puede ser simplemente una distribución de funciones. Aquí en este caso, sencillito, inicio, llega la materia prima,
se almacena en la bodega, en este caso es para frutas, se inicia la selección de las frutas, se termina el proceso, se refrigera, se empaca el producto y se termina. Muy sencillo, muy rápido y está, en este caso, es para seleccionar la fruta que llegó y que va a ser utilizada en otro proceso. Pero así de simple. La maquinaria y el equipo, ya lo he dicho muchas veces, dependiendo del tipo de negocio o de empresa, ¿cierto? Entonces aquí tengo el equipo, es una cuestión muy sofisticada, las herramientas si las necesito y el almacenamiento, ¿cierto? Si tengo una producción que tengo que guardar. Entonces, siempre voy a tener un espacio suficiente para la maquinaria. Siempre voy a tener un espacio suficiente para guardar las herramientas. Siempre voy a tener un espacio suficiente para poder llevar el producto terminado al almacén. En el almacén es el preámbulo para entregar el producto final o los insumos o los materiales a quien los necesite. El mantenimiento de los bienes, el mantenimiento de las herramientas, la protección del producto final que no se ha vendido, debe tener un lugar adecuado. Y aquí, por ejemplo, esta es una base de datos para una empresa de aseo, ¿cierto? A ver quién está hablando allá. Bueno, entonces, si ustedes miran acá, tengo el producto que voy a utilizar. Detergente líquido, esto es para una empresa de aseo. Detergente líquido, suavizante de ropa, hipoclorito, jabón líquido, alcohol, gel antibacterial, toallas para manos, papel higiénico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En dónde voy a encontrar todos estos elementos? De aquí es donde provienen, de Bogotá, lo traigo de alguna parte de fuera de Bogotá. La unidad de medida lo va a hacer por galones, la mayoría aquí son por galones, aquí por paquete, que es la toalla para manos, etcétera. El valor, el costo unitario, esto es de lo más importante para ustedes, este costo unitario. ¿Cuánto me costó? O cuánto me cuesta, perdón, cada unidad de lo que yo necesito. La unidad de detergente líquido me cuesta, del galón, me cuesta 12,000 pesos. Pero si yo voy a traer 24, que es lo que requiero para el mes, eso me vale 288,000. Pero si gasté 10, entonces mi valor del costo de venta es de 120,000 y me quedan en stock 14,000, que en precio de venta para lo que utilicé, miren que el costo de compra es de 12,000 y el costo de venta es de 35,000, ¿cierto? Y entonces aquí ya puedo ir tomando cuánto voy a ganar en la prestación del servicio, en la sola venta de elementos para hacer el aseo. Entonces lo compro a un valor, lo vendo a otro valor, ya sé que vendí 10 y me costaban a 12, son 120,000, pero como lo vendí a 35, mi precio de venta son 350,000, luego si hago la diferencia, gané 230,000 pesos. Entonces ahí tienen ustedes el cuadro, ustedes pueden colocarle acá lo que quieran, qué es lo que van a comprar en insumos y en materiales, ¿cierto? Porque en maquinaria de equipo es otro cuadro. Entonces, aquí tengo en muebles de oficina 40 millones, en maquinaria, si la voy a tener acá, ustedes lo pueden ver,
en la parte izquierda, que voy a comprar un tipo de maquinaria, 190 millones. Si voy a comprar vehículos, 30 millones. Si voy a comprar equipos, 80 millones. Si voy a comprar para decorar aquí el sitio donde va a estar el gerente o una sala de reuniones, etcétera, etcétera, 50 millones. Los inventarios, cuánto, por ejemplo, necesité de cables que están allí y que voy a utilizar más adelante, 30 millones, por papelería 40 millones, por suministros 30 millones, que sumados me dan 100 millones, que es el valor de los inventarios de insumos o de materiales. La suma Tengo una total, pregunta. sí, cuéntame. O sea que toca colocar el valor de todo. Sí, de todo. Recuerden que estos son supuestos, ¿no? O sea, si alguien puede tener, de pronto tiene el tiempo para hacer una especie de cotización, lo puede hacer. De lo contrario, digamos, pueden Realmente suponer, aproximado. exactamente, ustedes dicen, bueno, yo necesito de papelería 5 millones de pesos, listo, 5 millones. Lo importante es que, como esta es una simulación, todos tengamos claro qué es lo que usted va a utilizar. Usted necesita papelería, todos, Claro. absolutamente todos necesitan papelería, absolutamente todos necesitan suministros. Este cableado no es cableado para esta empresa, pero para ustedes pueden ser, por ejemplo, si es el restaurante, puede ser alimentos, pueden ser pescado, qué sé yo, el total. No te van a poner a escribirme tanto en pescado, tanto en carne, tanto en... No, material para preparación de comida. Entonces hacen una gran sumatoria. Y aquí, porque esto va a salir en el balance. Todo esto va a salir en el balance final. Eso es lo más importante. Y nuevamente aquí está, al igual que la demanda, al igual que la oferta, el estudio operacional, ustedes que van a presentar. El tamaño de la empresa. ¿Cuál va a ser el tamaño de su empresa? ¿Cuáles van a ser sus recursos técnicos? Necesito 2 máquinas, 3 computadores, una calculadora. ¿Qué necesita usted? Y recursos humanos. En total necesito 5 personas, 10 personas, cuyo costo en pago mensual va a ser de 8 millones de pesos. ¿En dónde va a estar localizada la empresa? Ahí está. Las áreas que ustedes van a utilizar y el plano. No es más. Dicen, no te van a poner a contarme una triste historia, sino un planito. Y en el plano usted me dice, mire, va a quedar acá, acá, acá. Mire, aquí por los lados está la carrera 10ª y ahí es un centro, es una avenida muy amplia. Aquí al otro lado está la calle 11, aquí por este lado está la carrera 7ª, etcétera. ¿Dónde va a quedar? ¿Cierto? Y lo más importante, las inversiones. ¿Cuánto en maquinaria y equipo? ¿Y cuánto en inventarios? ¿Listos? No se me vayan a complicar a tratar de desagregar ya. No, repito, van a tener un tiempo más o menos entre 10 y 15 minutos cada uno, bien distribuido. Todos Profe, participan. Sí, señor. profe, toca colocar el valor aproximado de lo que se le va a pagar a cada persona. Sí, ya O, lo o vamos a sea, ver sí, señor, ya lo vamos a ver en recursos humanos, perdón, sí, en la parte organizacional, que usted va a tener que contratar un gerente, bueno, ¿cuánto le vale el gerente? Que usted le va a contratar un contador, bueno, ¿cuánto le va a pagar al contador? Que usted va a contratar una secretaria, bueno, ¿cuánto? Aquí lo que estamos haciendo en este caso de recursos humanos es para el proceso que ustedes están utilizando. Esto es para producción. Recuerden que todo esto es para producción o para la prestación del servicio o para la elaboración del producto. Esto es cuántas personas van a utilizar ustedes. Mire, aquí está en el monachito, en su fábrica, en su empresa, en su producción. Eso aquí no tiene que ver, mírelo acá, humanos. No tiene que ver en esta parte operacional de este estudio técnico. Aquí no está ni el gerente, ni la secretaria, están solamente los operarios. Los operarios, y de repente
un coordinador si es que lo necesita, ¿cierto? Profe, qué pena molestarlo. Señora, Karina. señora. Otra pregunta, es que Summer se había quedado de subir la otra de demanda. Tú repetiste oferta y no está la de la demanda, las diapositivas. Ah, y entonces lo que hice fue decir, qué Sí, pena. volví, revisé, pues para Ah, entonces subí de la las dos oferta son, o sea, el y me título faltó la sí dice demanda. Perfecto. demanda y oferta, pero si yo ingreso a la presentación, corresponden a oferta. Ah, entonces no subí la Para que demanda. nos Perfecto. colabores con demanda para tener toda la información. Ya Gracias. mismo, ya Sí, mismo. profe. Cuando Muy les termine, amable. eso no es sino subir. En 2 minutos les subo eso cuando termine. Sí, profe, es Bueno. que así nos dijiste el viernes. Ay, mi chinita, pero no es que yo confundí. Seguro le tengo el título de demanda Si quieres, súbelo a y la de hoy que diga demanda, porque subiste el de la oferta. bueno. Pues que mire, la demanda es la. Bueno, ya ustedes saben cuál es, porque ya se la Sí, mostré. sí, sí, pero es para Bueno, tener como ahí la guía, gracias. listo, mi niña. Bueno, A lo que me entonces, refiero, es Con que micrófono, por favor. cada que espere que ya los voy a. Ya voy a ver quién es el aproximadamente que está hablando allá. Déjenmelo quietico que yo lo miro acá. Me veo peinadito, bien crespos, no me va a mojar. No, pero la moto es también, mejor dicho. A ver, mejor dicho, ¿dónde está? Es que no lo veo por aquí. ¿Quién es el que está hablando ahí? José Ah, Rincón. sí, ¿cómo te fue? José José, Rincón. José, ¿está de fiesta por allá? José, José. Bueno, José no Ah, está, le bueno, va que a te colocar parezca. falla. Es como José no está, le va a colocar falla. Mm, José Rincón, ¿no está? Bueno, entonces a José le vamos a colocar una falla chiquita, porque no me apareció. Voy a mirar aquí la lista. Y entonces don José, como no me aparece, José Rincón, pero un momentico aquí, ¿dónde está? Don José Rincón. Es que aparte no me aparece. Aprovechando esto que está pasando en este momento, yo no tengo a José Rincón acá. Resulta que yo les dije casi que el primer día o el segundo que había estudiantes que no estaban en lista y que por tanto no me aparecen en el listado y por lo tanto no van a tener nota. Entonces, yo les dije hace más o menos unos 10 días que arreglaran su situación, ¿cierto? Por ejemplo, yo aquí no veo a José Rincón, no lo veo. ¿Con quién está José Rincón? Si me- De pronto está conectado desde otro número. ¿Él está en algún grupo con ustedes? Sí, señor, ¿Con quién? con Andrea Con Bendaño. Andrea, espera un momentico, miro a Andrea Bendaño. ¿Qué tal que Andrea tampoco me aparezca? Esto es muy complicado saber quién está lista y quién no, porque no sabemos si ya solucionaron los problemas Sí, es que ese es el problema. en El registro problema y es que control. ahorita aparecen sin nota porque no aparecen en la lista. Por ejemplo, sobre todo en el parcial, creo que hay como 5 que no aparecen con parcial, que no presentaron. Entonces, eso se les crea una dificultad. Si no la arreglan, eh, Profe, discúlpame, pero lo que sí. pasa es que ha sido demasiado complejo el tema de la comunicación con registro y control. Yo por lo menos por todo lado lo he intentado y no he podido. Me dirigí una vez a la sede principal y no me dieron atención que tenía que sacar la cita. Y uno va a sacar la cita y están muy lejanas o de lo contrario simplemente dicen que no, es decir, que no hay disponible. Entonces creo que ahí también está, no sé, ha sido demasiado complejo ese tema de comunicarse uno con las personas de registro y control. No, y yo los entiendo, pero de verdad, a mí lo que me da temor es que se termine, quedamos 8 días. Y después, mire, aquí me ha pasado más de unas 4 o 5 Profe, qué veces. pena, lo interrumpo. ¿Es posible Sí, que en este momento usted nos pueda decir quiénes están o no están quiénes sí están en su lista en este momento? Para que, ¿qué tal que uno crea que sí está en la lista y luego perdió?
¿Sabe cómo saben ustedes que están en la lista? ¿Cómo? En el segundo corte que les estoy enviando, los que pudieron presentar parcial están. ¿Sí es claro? O sea, profe, los que hicimos en la plataforma. Es correcto. Ah, Todos los listo. que le aparezca nota Ok. conmigo ya están, ya no tengo ningún problema. Ah, Los que no me aparecen, voy a decirle un caso. Aquí, por ejemplo, está Gina Caterine Ramírez López. Gina, miren, como quien está. Está con José. Muy bueno el chiste. buen apunte. Buen apunte. Entonces, bueno, pues, para efectos de, ¿qué? De saber si están o no están. Espera de mis angelitos. A ver, Andrés, Andrea, ya y Nicolás, ya. Lo chévere de acá es que uno les puede cerrar el micrófono y los deja. Bueno, entonces, vamos a, Qué son pena, y los las, que no pudimos presentar el sí, parcial, ¿también aparecemos? ¿O cómo es? los que no pudieron presentar, pues no aparecen. Ah, bueno, aparecen pero sin nota, perdón. Aparecen sin nota. Los que aparezcan con 0 es porque no presentaron parcial. ¿Listo? Si les aparece un 0 fue porque están en lista, pero no hicieron parcial. Que creo que son como 4. Bueno, entonces vamos a continuar, porque el tiempo es oro, con la parte de organización. Vamos a alcanzar a ver una parte de la organización para que ustedes vayan, digamos, recibiendo toda la información. De la parte bueno, por favor, ¿ya está la diapositiva ahí? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver, ya vimos el estudio operacional, ahora vamos a ver el estudio organizacional. ¿En qué consiste este estudio? Pues sencillamente ya vamos a verificar cómo es la estructura de la organización. Ya vamos a poner en práctica qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos con nuestra empresa. Entonces, como en nuestra mente ya tenemos arriba en la parte técnica, ya tenemos la parte de producción o la parte de servicios. Por ejemplo, si es un restaurante, arriba en la parte de producción, lo que acabamos de ver en este momento, deben aparecer los cocineros, el chef, los meseros, ¿sí? Son personas que no intervienen en la parte administrativa. Lo que vamos a ver en este momento es la parte administrativa y eso se considera la estructura organizacional. Allí van a aparecer la distribución de los cargos, el manual de funciones, el manual de procedimientos. Cada uno de ellos tiene una función dentro de la organización. ¿Por qué tienen una función dentro de la organización? Porque de esta estructura realmente va a depender que nuestra empresa sea una realidad inicialmente y tenga esa posibilidad de poder cumplir con los objetivos, con las metas y con todos los ideales propuestos. Entonces, cuando hacemos el análisis organizacional, lo primero que tenemos que entender es que todas las actividades relacionadas con la producción, con la distribución o con el análisis del interior de la organización tiene relación con la empresa. Esas empresas que comúnmente se llaman organizaciones necesitan todas ellas una persona que esté al frente de ella.
Entonces ustedes pueden ver también acá, en el monito, siempre hay un líder, siempre hay una persona que encabeza la organización, ¿cierto? Es el que busca que se cumplan los objetivos o las metas que se plantea la organización. Pero él no lo puede hacer solo, él necesita otras personas que le colaboren, porque una persona solita es casi que imposible en el mundo moderno de hoy que lo haga. O sea, no solamente que fabrique un producto totalmente él solo, sino que lo distribuya, lo entregue, lleve su propia contabilidad, etcétera, etcétera. Eso es prácticamente imposible. Así sea una pequeña empresa, por eso en términos de cantidades, la pequeña empresa necesita por lo menos entre 5 y 10 personas, como mínimo. Esta organización, ¿cierto? O a esta organización, al interior de ella, se le asignan unas tareas o unos trabajos bajo la dirección de un líder, que es el que asume la responsabilidad de lo que pasa dentro de la organización. Entonces, yo puedo nombrar acá, y no sé si ustedes vean la flechita, aquí está el gerente, pero acá abajo hay 2 ejecutivos, 2 directivos. Ellos me van a responder por lo que pase con las otras personas que están acá. Y me responden o le responden al gerente, ¿cierto? Él tiene esa responsabilidad. Entonces, tiene que lograr que haya un conjunto de procedimientos, unas jerarquías, unas responsabilidades y una autoridad, ¿cierto? La responsabilidad no se delega, pero las autoridades sí las pueden asumir unas personas. O sea, si yo delego, yo descentralizo y le entrego la responsabilidad a otras personas, no significa que la responsabilidad la pierdo yo, porque yo soy el responsable absoluto de lo que le sucede a la organización. Pero sí puedo delegar la autoridad. Yo le puedo decir al director financiero, usted maneje su personal como lo considere, o al director financiero o al director de producción. Delego la autoridad, pero no la responsabilidad. Y para hacerlo, yo lo hago a través de puestos de trabajo. Entonces voy haciendo como celditas en donde ubico a cada uno de los funcionarios y les voy entregando una responsabilidad. Esas celditas y esos cuadritos se conocen en la administración como organigrama. Fue el primer aporte práctico de Fayol, porque Fayol con Taylor, inicialmente Taylor hablaba de las organizaciones pero no las distribuía. Y entonces Fayol dijo, no vamos a dejar que la responsabilidad de un determinado comportamiento dentro de la organización se le quede a una sola persona, ¿cierto? Va a haber unas áreas de trabajo que entre sí se van a unir para poder entregar un trabajo y lograr un objetivo. O sea, no es una persona, vuelve e insiste Fayol, no es una persona, no es el director de un grupo, son todos los que deben responder por lo que le suceda a la organización. Entonces, él hizo una estructura visual que llamó organigrama, órgano. Entonces arriba va a estar la dirección o va a estar la gerencia. En la parte más abajo va a estar las gerencias o las direcciones y más abajo van a estar las jefaturas o las coordinaciones. Son dependencias, órganos de la administración, por eso se llama organigrama. Pero si el gerente quiere conocer y tenerlo allí en su oficina, no solamente el cargo, sino el nombre de la persona, entonces aquí ya no aparece gerente general
perdón, gerencia general, ya no aparece gerencia general, sino gerente general y le coloca un nombre. Eso se llama funcionograma. Entonces, el organigrama es la dependencia, la gerencia. El funcionograma es el cargo, el gerente. Entonces son dos momentos diferentes. Y yo no puedo revolver en mi organigrama cargos, es decir, presentar organigrama y funcionograma en uno solo. Puedo, para efectos de presentación dentro de las inducciones, dentro de la inducción, colocar el nombre del cargo y el nombre de la persona para la inducción, para decirle, mire, aquí está el gerente general, que es Ramiro Tangarife, por ejemplo, como en este caso. Entonces tenemos al gerente general, que es el señor Gabriel Ruiz, tenemos a el supervisor, que es Jonathan Moreno, tenemos al jefe de talento humano, que es Natalie Cárdenas Alves, pero ellos son personas y cargos que aparecen para los manuales de inducción, para que conozcan de una vez a los responsables, digamos por nombre, con sus correspondientes cargos. Igual, acá la cajera, este es una parte financiera y estoy distribuyendo por cargo y por funciones. Cuando hago la estructura de cargos, entonces aquí me aparecen cada uno de ellos, ¿cierto? Desde el nivel directivo, ejecutivo, profesional y operativo. Entonces hago la estructura de la planta, ¿cierto? Que me enseña la estructura de cargos, de acuerdo con las necesidades del personal. Ustedes, antes de comenzar a hacer manuales, deben hacer una estructura de cargos. ¿Quiénes van a desempeñar tal cargo? Y aquí en la última parte, aquí donde ustedes ven, le agregan, estos son los que le agregan de la parte que vimos allá atrás, donde estaban el chef, los meseros, ¿quiénes más? Los cocineros. Entonces ellos van acá, esta parte final, acá, porque son los operativos, ¿cierto? De acá para arriba son los operativos, los profesionales, perdón, los ejecutivos y los directivos. Entonces, antes de nombrarlos, yo tengo que hacer una revisión de sus hojas de vida, ¿cierto? ¿Cuál es su conocimiento? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Tiene el perfil realmente para desempeñar ese cargo? Y entonces yo ya tengo una distribución aquí, ¿cierto? Dirección y gerencia, compras, recursos humanos, producción, control de gestión, marketing, la parte comercial, la parte de administración, la parte de finanzas. Entonces, debo colocar a cada una de estas personas en uno de estos lugares, ¿cierto? Pero para colocarlo acá, por ejemplo, en compras, yo tuve que analizar la hoja de vida. Y para analizar la hoja de vida, tengo que tener claro cuáles son las funciones, cuáles son las habilidades, cuáles son las competencias especialmente que él debe cumplir. Entonces, una vez hecho la distribución por área, voy a hacer el manual de funciones y luego el manual de procedimientos. Entonces, aquí es la relación. Viene el personal, los profesionales, el personal administrativo y si necesito otro personal, normalmente aquí viene el operativo, ¿cierto? ¿Cuánto me cuesta? Por favor, ¿cuánto me cuesta ese personal? ¿Cuánto los profesionales? ¿Cuánto el personal administrativo? ¿Cuántas las horas estas? Y aquí, ¿cuánto el personal operativo? Entonces aquí viene el número de personas, cuál es el costo y cuánto voy a pagar en la parte de
fiscal. Recuerden que hay que pagar una parte para cesantías, otra parte para pensión, otra parte para salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final tengo todo el costo del personal. Y lo puedo hacer por áreas. Una parte para dirección, una parte para operación, otra parte, en fin, como ustedes lo quieran hacer, con base en la relación de personas y sus costos. Hemos hablado varias veces del manual específico de funciones y de competencias laborales. Esta es una herramienta de gestión del talento humano que permite establecer las funciones y compromisos y competencias laborales de los empleos que forman la planta de personal de las empresas, así como los requerimientos y su conocimiento, la experiencia, ¿cierto? Y lo más importante es que de acuerdo con ese perfil, yo lo puedo ubicar en una determinada área para la ejecución de los diferentes procesos de la planta, darle ingreso y lograr que permanezcan dentro de la organización y desarrollen el talento humano. Este es un ejemplo del manual de funciones específico. Entonces aquí está, ustedes lo pueden ver, nombre del cargo, en este caso, del gerente general. Ustedes pueden escoger, al igual que les dije en el proceso de producción, un solo proceso aquí, un solo cargo. Así tengan 10, 15 cargos, colocan uno solo y lo escriben acá. Gerente general, que está a cargo de, aquí debería estar a cargo este gerente, del consejo directivo, a donde pertenece al departamento de la gerencia, que está en la división administrativa. Eso está reflejado en esta estructura organizacional. Pero ustedes no lo van a hacer así, no van a hacer la estructura. Si lo quieren, alguien digamos que quiere hacer un buen trabajo, hacer la estructura organizacional dentro del manual de funciones, lleva la partecita pequeña que tiene relación con el gerente. Aquí viene un resumen del cargo de gerente. ¿Qué es lo que hace el gerente? Dirigir y coordinar toda la operación administrativa y comercial de la empresa mediante la gestión y optimización de los recursos humanos, financieros y físicos para asegurar la competitividad, la permanencia y el desarrollo del negocio. En general, esto es lo que hace el gerente. Es un resumen, ¿cierto? Y aquí vienen una a una todas las funciones del cargo del gerente. Definir los niveles de autoridad, establecer, divulgar y promover la misión, establecer, realizar y tomar las acciones necesarias conjuntamente con el gerente de negocios para alcanzar el presupuesto de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ustedes describen todas las funciones. Y luego vendría la parte de qué es lo que requiero con esa persona. Entonces, en formación, que tenga una carrera universitaria en ingeniería industrial, administración de empresas, economista o afines. La experiencia, que tenga más de 36 meses y hasta 48 meses de experiencia, ¿cierto? Que tenga más de 6 hasta 12 meses de conocimiento del cargo en términos de que yo requiero para conocer la empresa que alguien me asesore. El trabajo es complejo, el gerente necesita una habilidad mental muy abierta, ser una persona que le guste trabajar bajo presión, etcétera, etcétera. Y no requiere, realmente el gerente no requiere mucha habilidad manual porque él no hace ninguna labor ni ninguna actividad de carácter operativo. Hasta ahí. Si quieren colocarle la responsabilidad, el esfuerzo, esto va de acuerdo si ustedes lo quieren hacer. Pero el manual de funciones iría hasta conocimientos y habilidades y esta parte que sí es obligatoria. O sea, esta parte más la primera de acá. Aquí hay otro manual específico de funciones, o sea, otra presentación que más o menos responde a lo mismo que estamos hablando, ¿cierto? El resumen del cargo y la descripción de las funciones. Acá viene
los conocimientos básicos y las competencias. Y aquí está el número de la resolución que aprueba estos manuales. Les repito, un solo cargo es el que ustedes van a mirar acá. Bueno, nos queda el manual de procedimientos. Entonces ya tenemos un manual de procesos, perdón, un proceso, cualquiera que ustedes quieran, una función dentro del manual de funciones, y ahora vamos a ver un procedimiento. Estos son administrativos. ¿Para qué sirve el manual de procedimientos? Cuando Max Weber, que es otro autor de la administración, quiso complementar lo de Taylor y Fayol, encontró que la gente a veces siempre tiene una disculpa Un reglamento operacional. para no hacer lo que le indicaron cuando lo contrataron. Y entonces la Al mayoría... "No, es que a mí no-". reglamento. Exactamente. A mí nadie me dijo que yo tenía que hacer eso. Es que yo no sé cómo hacerlo y nadie me dijo cómo hacerlo. Cuando necesitamos hacer necesitamos excusarnos, somos pero fabulosos para tener una respuesta, ¿cierto? Entonces el señor Weber dijo, no, vamos a quitarle esa manía al empleado, porque eso ha sido de toda la vida, de que nunca o que siempre diga que nadie le dijo qué hacer, ¿cierto? Al empleado, infortunadamente, hay que controlarlo, porque si no lo controlan, hace lo que quiere o no hace nada, ¿cierto? Entonces, por eso hay que colocarle una persona que esté permanentemente supervisándolo y revisando qué es lo que está haciendo. Y para que no tenga ninguna disculpa, en el manual de funciones se le dice qué debe hacer y en el manual de procedimientos cómo lo debe hacer. O sea, para que no tenga ninguna excusa. El manual de procedimientos es usted cómo va a hacer su función. Si nos vamos hacia la parte de atrás, donde dice acá, manejar aplicativos de internet y elaborar documentos en procesadores de texto. Tome este así al azar. Entonces, esta función necesita un procedimiento. Me volví, qué bárbaro. Profe, un tema, lo que sucede es que ahorita vi en pantalla que estaba solicitando de reactivación del audio. No sé, pues, para qué me requería o algún apunte especial. ¿Cómo es su nombre? Lo que sucede es que recibí una llamada, entonces me distraje un poquito. Sí, pero bien distraído que sí estaba. Qué pena, profe. Sí, señores, ustedes se van, se pierden, por eso les digo que me dejen los... No, me dejen profe, las... una llamada, pero acá Sí, sigo don enfrente. José. Sí, don José, lo entiendo perfectamente. Qué pena, profe, disculpe. Bueno, y le voy a hacer una pregunta, menos mal que no estaba porque le hago la pregunta y Chinito lo pongo a sufrir. Bueno, entonces, Muchas gracias. ¿qué es el procedimiento? ¿Cómo debo hacer las cosas? En este caso, ejemplo, la lámpara no funciona. Entonces la pregunta es, ¿está enchufada la lámpara? No. Pues obviamente enchufar la lámpara. Si sí está enchufada, ¿está quemada la ampolleta? Sí, pues entonces cambiarla. Y si no sirvió, pues entonces comprar una nueva lámpara. Si se dan cuenta, esto tampoco es algo que nos vaya a generar una dificultad en las presentaciones. Lo que se quiere es que ustedes tengan todos los conocimientos necesarios en la elaboración, más bien en la creación de una empresa y en los diferentes diseños de herramientas gerenciales. Esto es una herramienta gerencial. ¿Por qué? Porque yo no solamente le digo al empleado, usted tiene que hacer esto, usted tiene que revisar que las lámparas funcionen, usted tiene que mirar si efectivamente algo le sucede. Usted tiene... Entonces en el manual de procedimientos se lo describo, le digo, mire cómo tiene que hacer su trabajo. Repito, Weber se dio cuenta de que nosotros los seres humanos somos muy facilistas y lo primero que tenemos que hacer o que tenemos que decir es que a mí no me dijeron, es que nadie me contó, es que yo no sé cómo hacerlo. Y para evitar eso,
Pues simplemente le hago el manual de procedimientos que brinda toda la información respecto a las operaciones que realiza un individuo, una persona, un empleado en un determinado departamento o en una determinada área, ¿cierto? Lo prepara la misma organización y con base en esto también yo lo califico y miro si usted está cumpliendo o no está cumpliendo. Por eso a veces nosotros nos volvemos tan supremamente mecanizados, porque nos dicen qué hacer, cómo hacerlo y yo no tengo excusa. Y si quiero hacer algo diferente, ahí es donde viene el problema de que no le doy la libertad suficiente para que usted participe, colabore, proponga, porque en ninguna parte de las funciones está proponer cambios en los procesos. ¿Quiénes pueden hacer eso? La persona que trabaja en planeación. Él sí tendría esa función, pero las demás personas no tendrían esa función. Entonces, proceso de compras. Paso 1, recibir la solicitud de pedido, quién es el responsable, la secretaria, a qué dependencia pertenece, a compras. Elaborar la factura de compra, quién lo hace, la secretaria de la parte comercial. ¿Quién compra el bien? El asistente compra el bien del área comercial. ¿Quién entrega el pedido? El asistente de la parte comercial. ¿Y quién registra la compra? El auxiliar de la parte financiera. Este, digamos, es el más sencillo, el que, digamos, en algún momento uno puede tener como más claro. A veces este también es, digamos, funcional, pero tantas citas y tantas cosas no, a veces nos confunden, pero este sí va prácticamente de la mano, de la manito, para que no se pierda. Hay otros, por ejemplo, acá, entonces viene una descripción mayor, ¿verdad? Desagrega absolutamente todo. Este es otro del Departamento Nacional de Planeación, muy parecido al que yo les presenté antes. Bueno, entonces mis chinitos, hemos terminado con la parte relacionada al estudio técnico. Ya tienen el estudio de mercado, tienen el estudio técnico y mañana vamos a ver la última parte que es el estudio financiero, ¿cierto? Donde vamos a resumir en términos de valor lo que ustedes hicieron en el estudio técnico y en el estudio de mercado. ¿Para qué nos sirve el estudio de mercado? Para saber cuánto dinerito voy a recaudar de acuerdo con la encuesta que me dijo que tantas personas estaban interesadas, de acuerdo con lo que yo dije que iba a atacar el 10%, de acuerdo con el precio que yo dije que iba a colocar en la parte que hice la comparación de los precios. O sea, todo eso lo vamos a recibir. Ya vamos, digamos, uniendo las partes para encontrar la respuesta final a si mi empresa es viable o no es viable. Preguntas, inquietudes, comentarios con relación a esta parte. Cuéntenme, por favor. ¿Tiene clase después de las 8? Profe, pues afortunadamente el mercadeo no está normatizado. ¿En qué sentido, mi niña? En que no hay leyes que me digan a mí qué puedo hacer o que se aprueba. Ah, no, eso es libre, eso es libre. Eso es libre. El mercado sí es, porque estamos en un mundo globalizado. La propia Constitución les leí, hay libertad de empresa. No existe
o no debe existir el monopolio y usted puede hacer lo que quiera en su vida. Pero, cuando usted quiere ser comerciante, cuando usted quiere ser empresario, ahí sí la ley, a través del Código de Comercio, le establece unas condiciones, como por ejemplo, que vamos a ver mañana, la parte jurídica. ¿Será que quiere que veamos la parte jurídica de una vez? Aun cuando ya la vieron ustedes prácticamente, que es la parte de las sociedades, veamos un resumen. Sí, profe. Veámosla para que... Sí, cuéntame. Es que yo quería preguntar, una corporación, ¿qué forma legal tiene? Perdón, o sea, no... No, la corporación es una forma de administración. Una corporación es un mecanismo, es una empresa, ¿cierto? Pero su formación, por ejemplo, una corporación, anteriormente, ustedes recuerdan, la vivienda. La vivienda era una corporación de ahorro y vivienda. Se le daba el nombre de corporación porque era una organización destinada exclusivamente a prestar dinero a personas que no tenían la posibilidad de tener una casa. Eso fueron creadas con los famosos UPAC en la época de 1980 con el señor Pastrana, ¿cierto? Él creó el UPAC y al mismo tiempo creó las corporaciones. Repito, las corporaciones son mecanismos de administración de una organización. O sea, ellos no responden, digamos, por los bienes que, digamos, Todo. Es una empresa, pero a nivel macro, gigante, grande. ¿Sí? Tienen las mismas responsabilidades que cualquier empresa, incluso superiores, porque las corporaciones normalmente manejan dinero, mucho dinero, y sobre todo dinero del público, porque como son corporaciones, la mayoría, por no decir que todas, son sociedades anónimas, y al ser sociedades anónimas, es una sociedad anónima la corporación. Claro, obligatoriamente una corporación es una sociedad anónima. La corporación financiera, cualquier corporación que ustedes miren, son sociedades anónimas. Bueno, vamos a ir rápidamente, que no nos demoramos ni 5 minuticos. Vamos a mirar. Profe. Señora, me vas hablando mientras yo miro acá. Entonces, en la parte de que el técnico tenemos que hacer lo de una función, el manual de funciones, ¿cierto? Una Sí, función, señora. el organigrama. Y la creación de la empresa. La creación de la empresa. Sí, ya la vamos a ver en este momento. El organigrama, el manual de funciones, el manual de procedimientos. Organigrama, manual de funciones, manual de procedimientos. Y ahorita la creación de la empresa, ya te digo cómo. Regálame jurídica, estudio técnico jurídico. Ya. Profe, manual de funciones y qué más. Ya te digo. Organigrama, manual de funciones. Manual de procedimientos. Manual de procedimientos y la creación de la empresa. Son Y la cuatro. que es lo que vamos a ver en este momento. Y uno, por ejemplo, si a uno le dan un NIP de una empresa, si uno dónde puede verificar que sí está en la Cámara de Comercio. Claro, su merced, mira. Mira, la Cámara de Comercio tiene un listado, llamémoslo así, de las empresas en Colombia, en Bogotá. La Cámara de Comercio de Bogotá, pues el listado de la Cámara de Comercio de Bogotá. Por eso le decía, es que no recuerdo el nombre de la niña que va a hacer algo en Cartagena. Allá también, estoy casi seguro que está la Cámara de Comercio de Cartagena, ¿cierto? Y allá también hay investigaciones, allá también hay estudios. ¿Por qué? Porque lo que pretenden las cámaras de comercio es incentivar lo que estamos viendo aquí en este momento. Ustedes van a la Cámara de Comercio de Bogotá y hay un manual de creación de empresas. No tanto de creación de empresas, manual del emprendedor. Y dentro del manual del emprendedor está la idea de negocio. Y la idea de negocio fue toda la parte que hemos visto acá,
como proyecto de negocio. Entonces, todas las cámaras impulsan la creación de nuevas empresas en Colombia. ¿Por qué la función? Porque es la razón de ser de la Cámara de Comercio. Pues fomentar la creación de nuevas empresas, ayudar a las que pasan por dificultades, asesorarlos, guiarlos, ¿cierto? O sea, ustedes como emprendedores no quedan solos, de verdad. Lo que pasa es que uno a veces volvemos al cuento inicial de nuestro comentario del desconocimiento, porque nosotros no tenemos una visión primero de empresarios y segundo, como no consultamos las instituciones, entonces pues es como usamos muchas normas y muchas maneras de crear empresa. Allá también existen personas que lo asesoran en creación de empresa. Bueno, entonces vamos a ver los aspectos legales y los tipos de empresa que ya vimos. Entonces, crear una empresa necesita de una serie de decisiones de orden jurídico. Los trámites legales y administrativos son necesarios para que la empresa entre en funcionamiento con todos los requisitos legales que exigen las autoridades. Entonces, no es que yo voy a crear una empresa y simplemente voy y busco un local y coloco unos estantes y coloco una mercancía y ya me volví empresario. No, usted necesita registrarse obligatoriamente, porque si usted necesita un control y el Estado necesita un control sobre lo que usted está haciendo. Y entonces por eso debe cumplir con los mínimos requisitos legales. La Constitución dice, no se pueden exigir documentos o trámites que no estén amparados en la ley. Entonces aquí que me venga un señor que yo vengo de la Cámara de Comercio, que es que usted no tiene la relación de los socios, estoy diciendo tonterías, y resulta que es una miscelánea. Entonces, no señor, ¿dónde está? ¿Dónde lo dice? Muéstreme la ley. Y hay los diferentes tipos de empresa, ya ustedes las conocen, aquí por eso les digo que voy a hacer un súper resumen. Entonces, existen de acuerdo con el capital, con la naturaleza, con la organización jurídica. Y nos quedamos con la organización jurídica, ¿cierto? Ya tenemos tipo de responsabilidad limitada, que es el socio comanditario, que es el socio solidario, las empresas colectivas de responsabilidad limitada, en comandita simple, en comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad anónima simplificada. Los pasos legales para la creación de empresas en Colombia. Definir un nombre de la empresa o de la marca, ¿cierto? Tener una sociedad. Por ejemplo, ustedes en su empresa quieren darle una marca a su producto. Entonces, le colocan, ¿cierto?, una marca a su producto para que lo identifiquen. Revisan toda la parte legal de la parte contractual. ¿Qué es la parte contractual? La parte de los contratos. Usted no puede contratar a una persona, ¿cierto? Que ahora en Colombia se hace por prestación de servicios para no cancelarle prestaciones. Entonces usted puede tomar las dos opciones, o la prestación de servicios o de planta. Entonces, si es de planta, usted debe pagarle mensualmente unas primas, unos obligaciones. Perdón, si es de planta. Si es de prestación de servicios, usted solamente le paga casi una especie de salario integral. Creación de los estatutos de la empresa. Entonces usted le debe hacer, ya cuando esté normalmente registrada y todo lo que ustedes quieran, le hacen unos estatutos a la empresa. La debe registrar ante la DIAN, ante la Cámara de Comercio. Casi siempre es necesaria una cuenta bancaria y de acuerdo con las ventas que usted haga, solicitud de facturación a la DIAN. Entonces necesita si usted está obligado a declarar IVA o no. Ahí lo que hace usted con el IVA es servirle de intermediario al Estado para que usted le cobre a un tercero el valor del IVA, se lo guarde al Estado y mensualmente usted le paga lo que le recaudó, ¿cierto? Registro ante el sistema de seguridad social, o sea, llevarla al seguro, antiguamente seguro social, hoy a la EPS.
buscar dinerito, crear su empresa. Bueno, esto es de la Cámara de Comercio, ¿no? Crear su empresa con la mejor firma de abogados. Esto para evitar que ustedes ya me escucharon, vivieron como si a ustedes se les olvida colocarle limitada, SA, se vuelven colectivas, como si usted por evadir una deuda le cambia su nombre. Todo eso son violaciones a la ley, infringir la ley. Eso no es tan simple, y si no cualquiera lo haría. Y alcanzar los modelos de negocio. El modelo de negocio es lo que queremos hacer a través de las estrategias. Este es el registro de la Cámara de Comercio, el RUE, ¿cierto? No sé si lo alcanzamos a ver acá. Sí. Entonces aquí, ese formulario es que ustedes... Profe, qué pena te interrumpo. ¿De casualidad su merced tiene ese formulario en un PDF o algo así? Es que mira que yo de verdad no lo he encontrado. Pues como vamos a subir esto, mire, este es un PDF. Bueno, se me olvidó. Creo que este es un formulario que yo pegué ahí y lo bajé de la cámara. Entonces mira, si cuando yo suba esto, puedes bajar este mismo. Bueno, gracias. Bueno, la ley 1429 de 2010 tiene una serie de beneficios fiscales para mire, los que desconocen, que dicen que no, que es que el Estado no me ayuda, mire, la ley 1429 del 2010 tiene una serie de beneficios fiscales para las pequeñas empresas emprendedoras, ¿cierto? Que deben de tener entre 5 y 10 trabajadores y entre 5.000 y 10.000 salarios mínimos legales vigentes, que incluyen tarifas del 0% en impuesto de renta durante los primeros 2 años y 0 retención en la fuente durante los primeros años. Eso tiene un efecto muy importante en el flujo de caja de los primeros años. Entonces, ahora sí, ya terminamos con toda la primera parte relacionada con el estudio operacional y técnico. Solo nos queda ingresos, costos y gastos, que creo que eso lo vemos mañana y que les contaba, pues es el super resumen en valores, en dinerito, de cuánto me va a ingresar, de cuánto me cuesta prestar un servicio, de cuánto me cuesta vender el servicio para ayudarles en la licitación, para ayudarles allá en Cartagena a que laven, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto voy a gastar en mi oficina? ¿Cuánto voy a pagar en recursos humanos? ¿Cuánto voy a pagarle a los vendedores si lo requiero? ¿Cuánto voy a pagar financieramente si hago un préstamo? Eso es en general lo que nos queda por ver, y ya el día jueves, viernes y el propio martes terminamos con la presentación completa de cada empresa. Inquietudes, por favor, chicos. Profe, o sea que para mañana es estudio de mercado y... No, mañana no, ¿Mañana? mañana hago la presentación de la parte financiera. O sea, ustedes ya no vuelven a hacer presentaciones hasta el día jueves. Y ya tienen que, todo lo que estamos haciendo, todo. Ok, listo, gracias. Bueno, mis niñas. Preguntas, por favor. Preguntas. A ver, Y todo sí. lo relacionado con lo de talento humano y así como usted especificó el proceso, todo eso lo debemos tocar. Sí, señora. Eso lo tienen que De la pagar. presentación va a ir todo, el inicio del proceso de la empresa, la estructura de la empresa que va, digamos, el dibujo del establecimiento comercial. El diseño de la distribución, o sea, lo que les voy marcando al final de cada una de las... En este no les he marcado porque como es la parte jurídica, pues no vi la necesidad de decir que pues únicamente la creación de la empresa, responsabilidad limitada, y los socios, todo eso está dentro de la Cámara de Comercio. Cámara de Comercio. Porque Ahí está. nosotros tenemos en la constitución de la empresa, entonces Sí, lo mismo, está igual. cuántos socios lo constituyó, cuánto fue el aporte autorizado, el aporte de cada uno, Perfecto. y cuánto Sí, fue, o sea, eso. todo eso lo tenemos. Aparte de eso nos toca un documento de Cámara de Comercio. El RUE,
que es el que registra oficialmente. Claro que es simulado, vuelvo y repito, pero quiero que ustedes lo hagan bien. Quiero que ustedes terminen bien lo que bien comenzamos. Lo que bien comienza, bien acaba, dice por ahí. Entonces está la Constitución, el RUES, ¿qué más debe llevar? No Así más. como paso a paso Nada para más. saber el orden de la presentación. Nada más. La parte jurídica, nada más. Bueno, pues. No sé si alguien más tiene preguntas. Bueno, mis chinitos, entonces nos vemos mañana. Que tengan un resto de noche muy tranquilo y conversamos mañana. Chao, Gracias, profe. profe. Vale, Chao, profe, gracias. chao para todos. Profe. Gracias, profe. Bueno, hasta luego, que me vaya muy bien. Gracias, profe. Buenas Buenas noches. noches, Buenas profe. noches. Pregunta, qué pena. Pero ya es fuera de la clase.